Capítulo 13. En el año 18 del rey Jeroboam fue cuando Abías empezó a reinar sobre Judá. 3 años reinó en Jerusalén, y el nombre de su madre fue Micaya, hija de Uriel de Gibeá. Y hubo guerra misma entre Abías y Jeroboam. De modo que Abías participó en la guerra con una fuerza militar de 400.000 hombres poderosos de guerra, hombres escogidos. Y Jeroboam mismo se dispuso en orden de batalla contra él con 800.000 hombres escogidos, hombres valientes, poderosos. Abías ahora se levantó sobre el monte Zemaraim, que está en la región montañosa de Efraín, y dijo: «Óiganme, oh Jeroboam y todo Israel. ¿No es cosa que ustedes deban saber el que Jehová, el Dios de Israel mismo, dio un reino a David sobre Israel para tiempo indefinido, a él y a sus hijos, por un pacto de sal? Y Jeroboam, hijo de Nebat, el siervo de Salomón, hijo de David, procedió a levantarse y rebelarse contra su señor. Y hombres ociosos, individuos que no servían para nada, siguieron juntándose a su lado. Finalmente resultaron superiores a Rehoboam, hijo de Salomón, cuando Rehoboam mismo se hallaba joven y de corazón tímido, y no contaba con suficiente fuerza para hacerles frente. Y ahora ustedes están pensando que tienen suficiente fuerza para hacer frente al reino de Jehová en la mano de los hijos de David, cuando ustedes son una gran muchedumbre, y están con ustedes los becerros de oro que Jeroboam les hizo como dioses. ¿No han expulsado ustedes a los sacerdotes de Jehová, los hijos de Aarón, y a los levitas, y no siguen ustedes haciéndose sacerdotes como los pueblos de los países? En cuanto a cualquiera que venía y llenaba su mano con poder, por medio de un toro joven y 7 carneros, llegaba a ser sacerdote de lo que no son dioses. En cuanto a nosotros, Jehová es nuestro Dios, y no lo hemos dejado. Antes bien, hay sacerdotes ministrando a Jehová, hijos de Aarón, y también los levitas en la obra, y ellos están haciendo que las ofrendas quemadas humeen a Jehová mañana a mañana y tarde a tarde, y también incienso perfumado, y las capas de pan están sobre la mesa de oro puro, y hay el candelabro de oro, y sus lámparas que encender tarde a tarde. Porque nosotros estamos guardando la obligación para con Jehová nuestro Dios, pero ustedes mismos lo han dejado. Y miren, con nosotros está a la cabeza el Dios verdadero, con sus sacerdotes y las trompetas de señal, para hacer sonar la alarma de batalla contra ustedes. Oh hijos de Israel, no peleen contra Jehová, el Dios de sus antepasados, porque no tendrán éxito. Y Jeroboam, por su parte, despachó una emboscada alrededor para que viniera desde detrás de ellos, y así resultó que ellos estuvieron enfrente de Judá y la emboscada detrás de éste. Cuando los de Judá se volvieron, pues allí tenían la batalla enfrente y detrás, y empezaron a clamar a Jehová, mientras los sacerdotes hacían sonar fuertemente las trompetas. Y los hombres de Judá prorrumpieron en un grito de guerra, y aconteció que, cuando los hombres de Judá dieron un grito de guerra, entonces el Dios verdadero mismo
derrotó a Jeroboam y a todo Israel delante de Abías y Judá. Y los hijos de Israel se dieron a la fuga de delante de Judá, y entonces Dios los dio en mano de ellos. Y Abías y su gente fueron derribándolos con una matanza extensa, y los muertos de Israel siguieron cayendo, 500,000 hombres escogidos. Así los hijos de Israel fueron humillados en aquel tiempo, pero los hijos de Judá resultaron superiores porque se apoyaron en Jehová, el Dios de sus antepasados. Y Abías siguió corriendo tras Jeroboam y logró tomarle ciudades, Betel y sus pueblos dependientes, y Jesaná y sus pueblos dependientes, y Efrén y sus pueblos dependientes. Y Jeroboam ya no retuvo más poder en los días de Abías. Antes bien, Jehová le asestó un golpe, de manera que murió. Y Abías continuó fortaleciéndose. Con el tiempo se consiguió 14 esposas, y llegó a ser padre de 22 hijos y 16 hijas. Y el resto de los asuntos de Abías, aun sus caminos y sus palabras, están escritos en la exposición del profeta Idó. Capítulo 14. Finalmente Abías yació con sus antepasados, y lo enterraron en la ciudad de David, y Asá su hijo empezó a reinar en lugar de él. En sus días el país estuvo sin disturbio por 10 años. Y Asá procedió a hacer lo que era bueno y recto a los ojos de Jehová su Dios, de modo que quitó los altares extranjeros y los lugares altos, y quebró las columnas sagradas, y cortó los postes sagrados. Además, dijo a Judá que buscara a Jehová, el Dios de sus antepasados, y que pusiera por obra la ley y el mandamiento. En conformidad con eso, quitó de todas las ciudades de Judá los lugares altos y los estantes del incienso, y el reino continuó sin disturbio delante de él. Y pasó a edificar ciudades fortificadas en Judá, pues el país no tenía disturbio, y no hubo guerra contra él durante estos años, porque Jehová le dio descanso. De modo que él dijo a Judá: edifiquemos estas ciudades y hagamos muros alrededor, y torres, puertas dobles y barras. Para nosotros el país todavía está disponible, porque hemos buscado a Jehová nuestro Dios. Hemos buscado, y Él nos da descanso todo en derredor. Y se pusieron a edificar y a lograr éxito. Y Asá llegó a tener una fuerza militar que llevaba el escudo grande y la lanza, 300,000 de Judá, y de Benjamín los que llevaban el broquel y doblaban el arco eran 280,000. Todos estos eran hombres valientes, poderosos. Más tarde Zera, el etíope, salió contra ellos con una fuerza militar de 1,000,000 de hombres y 300 carros, y vino hasta Maresá. Entonces Asá salió contra él, y se dispusieron en orden de batalla en el valle de Cefata, junto a Maresá. Y Asá empezó a clamar a Jehová su Dios, y a decir: Oh Jehová, en cuanto a ayudar, para ti no importa si hay muchos o los de ningún poder. Ayúdanos, oh Jehová nuestro Dios, porque de veras nos apoyamos en ti, y en tu nombre
hemos venido contra esta muchedumbre. Oh Jehová, tú eres nuestro Dios, no permitas que el hombre mortal retenga fuerza contra ti. Ante aquello, Jehová derrotó a los etíopes delante de Asá y delante de Judá, y los etíopes se dieron a la fuga. Y Asá y la gente que con él estaba siguieron persiguiéndolos hasta Gerar, y los de los etíopes continuaron cayendo hasta que no hubo ninguno de ellos vivo, porque fueron hechos pedazos delante de Jehová y delante de su campamento. Después ellos se llevaron una grandísima cantidad de despojo. Además, hirieron todas las ciudades de en derredor de Gerar, porque el pavor de Jehová había llegado a estar sobre ellas. Y se pusieron a saquear todas las ciudades, porque había mucho que saquear en ellas. Y hasta las tiendas con ganado hirieron, de manera que cautivaron rebaños en gran número, y camellos, después de lo cual regresaron a Jerusalén. Capítulo 15. Ahora para Azarías, hijo de Oded, el Espíritu de Dios llegó a estar sobre él. Por consiguiente, él salió delante de Asá y le dijo: Óiganme, oh Asá y todo Judá y Benjamín. Jehová está con ustedes mientras ustedes resulten estar con él. Y si lo buscan, se dejará hallar de ustedes. Pero si lo dejan, él los dejará a ustedes. Y muchos fueron los días en que Israel había estado sin Dios verdadero y sin sacerdote que enseñara y sin ley. Pero cuando en su angustia se volvieron a Jehová, el Dios de Israel, y lo buscaron, entonces él se dejó hallar de ellos. Y en aquellos tiempos no había paz para el que salía ni para el que entraba, porque había muchos desórdenes entre todos los habitantes de los países. Y fueron triturados, nación contra nación y ciudad contra ciudad, porque Dios mismo los mantuvo en desorden con toda suerte de angustia. Y ustedes sean animosos y no dejen caer las manos, porque existe un galardón para su actividad. Y tan pronto como Asá oyó estas palabras y la profecía de Oded, el profeta, cobró ánimo y procedió a hacer que las cosas repugnantes desaparecieran de toda la tierra de Judá y Benjamín y de las ciudades que había tomado de la región montañosa de Efraín, y a renovar el altar de Jehová que estaba delante del pórtico de Jehová. Y empezó a juntar a todo Judá y Benjamín y a los residentes forasteros con ellos, desde Efraín y Manasés y Simeón, porque se habían pasado a él de Israel en gran número, cuando vieron que Jehová su Dios estaba con él. De manera que se juntaron en Jerusalén el tercer mes del año 15 del reinado de Asá. Entonces en aquel día hicieron sacrificios a Jehová del despojo que habían traído, 700 reses vacunas y 7,000 ovejas. Además, entraron en un pacto de que buscarían a Jehová, el Dios de sus antepasados, con todo su corazón y con toda su alma, que a cualquiera que no buscara a Jehová, el Dios de Israel, se le diera muerte, fuera pequeño o grande, fuera hombre o mujer. De modo que juraron a Jehová con voz alta y con gozosa gritería y con las trompetas y con cuernos. Y todo Judá se entregó a regocijo debido a lo que se había jurado, porque era con todo su corazón como habían jurado, y con pleno placer de parte de ellos como lo habían buscado.
de modo que él se dejó hallar por ellos. Y Jehová continuó dándoles descanso todo en derredor. En cuanto a Aún Maacá, su abuela, Asá el rey mismo la removió de ser dama, porque ella había hecho un ídolo horrible para el poste sagrado, y entonces Asá cortó el ídolo horrible de ella y lo pulverizó y lo quemó en el valle torrencial de Cedrón. Y los lugares altos mismos no desaparecieron de Israel, sólo que el corazón mismo de Asá resultó completo todos sus días. Y procedió a introducir en la casa del Dios verdadero las cosas santificadas por su padre y las cosas santificadas por él mismo, plata y oro y utensilios. En cuanto a guerra, no ocurrió sino hasta el año 35 del reinado de Asá. Capítulo 16. En el año 36 del reinado de Asá, Baasá, el rey de Israel, subió contra Judá y empezó a edificar a Ramá, para no permitir que nadie saliera ni entrara a Asá, el rey de Judá. Asá ahora sacó plata y oro de los tesoros de la casa de Jehová y de la casa del rey, y envió a decir a Ben-Hadad, el rey de Siria, que moraba en Damasco: hay un pacto entre yo y tú, y entre mi padre y tu padre. Aquí te envío en efecto plata y oro. Anda, rompe tu pacto con Baasá, el rey de Israel, para que se retire de mí. De modo que Ben-Hadad escuchó al rey Asá y envió a los jefes de las fuerzas militares que eran suyas contra las ciudades de Israel, de manera que hirieron a Hijón y Dan y Abel-Maim, y todos los lugares de almacenamiento de las ciudades de Neftalí. Y aconteció que tan pronto como Baasá tuvo noticia de ello, inmediatamente dejó de edificar a Ramá, y suspendió su obra. En cuanto a Asá el rey, él tomó a todo Judá, y procedieron a llevarse las piedras de Ramá, y sus maderas con las cuales Baasá había edificado, y él empezó a edificar con ellas a Geba y Mizpá. Y en aquel tiempo Ananí, el vidente, vino a Asá, el rey de Judá, y entonces le dijo: porque te apoyaste en el rey de Siria, y no te apoyaste en Jehová tu Dios, por esa razón la fuerza militar del rey de Siria se ha escapado de tu mano. ¿Acaso los etíopes y los libios mismos no constituían una inmensa fuerza militar en multitud, en carros y en hombres de a caballo? Y, porque te apoyaste en Jehová, ¿no los dio él en tu mano? Pues, en cuanto a Jehová, sus ojos están discurriendo por toda la tierra para mostrar su fuerza a favor de aquellos cuyo corazón es completo para con él. Has actuado tontamente respecto a esto, pues desde ahora en adelante existirán guerras contra ti. No obstante, Asá se ofendió contra el vidente y lo puso en la casa de los cepos, porque estuvo enfurecido con él a causa de esto. Y Asá empezó a aplastar a otros del pueblo en aquel mismo tiempo. Y, mire, los asuntos de Asá, los primeros y los últimos, allí están escritos en el libro de los reyes de Judá y de Israel. Y Asá, en el año 39 de su reinado, llegó a tener una dolencia en los pies hasta que estuvo muy enfermo. Y aun en su enfermedad no buscó a Jehová, sino a los sanadores. Por fin Asá
yació con sus antepasados, y murió en el año 41 de reinar. De modo que lo enterraron en su grandiosa sepultura que él había excavado para sí en la ciudad de David, y lo acostaron en la cama que había sido llenada de aceite balsámico y diferentes clases de ungüentos, mezclados en un ungüento de confección especial. Además, le hicieron una quema funeral extraordinariamente grande.